Tema que causa confusión en terminología es el tema de representante legal. No existe el cargo de representante legal. La representación legal es una atribución que otorgan ciertos cargos o ciertos contratos, pero no es un cargo en sí mismo. La representación legal se obtiene por un cargo específico dentro de una sociedad o por un contrato de mandato o poder. Entonces, hablar de un presidente del Consejo de Administración y representante legal es incorrecto. El presidente del Consejo de Administración puede tener la representación legal por el hecho de ser presidente del Consejo de Administración, igual que los gerentes. Un gerente general no se llama gerente general y representante legal. Todo gerente general es representante legal en virtud del propio cargo. Lo que varía es el contenido de su representación legal. Entonces tenemos que puedo limitarle a un gerente general o a un presidente de consejo o a un administrador único, le puedo limitar las facultades que tiene de representación legal de la sociedad. Pero eso no quiere decir que no tenga la representación legal. Yo le puedo limitar sus facultades y decir un gerente general tiene facultades para cualquier negocio del giro ordinario de la sociedad hasta por un monto de 100,000 quetzales. O un gerente general tiene todas las atribuciones de representación legal de la sociedad, salvo constituir hipotecas sobre los bienes o para vender activos, o todo eso lo puedo colocar en el acto de su nombramiento. Pero todo gerente general es representante legal. Entonces, cuando le piden a alguien que lleve el acta de representante legal, esa no existe. Existe el acta de nombramiento de su cargo. Y he visto en algunas oficinas públicas que no aceptan nombramientos que están redactados sin decir y representante legal. Entonces, por estos vicios y desconocimiento que las oficinas públicas van generando a lo largo de los años, es que los nombramientos de gerente general o de administrador único dicen administrador único y representante legal. Pero no hay ningún cargo de representante legal como tal. El artículo 164 establece que el administrador único o el consejo de administración en su caso tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social a menos que otra cosa disponga la escritura. Entonces, de nuevo, la escritura yo puedo ampliarles o limitarles las representaciones a los cargos que de por sí la tienen. Y esto también lo puedo hacer cuando una asamblea nombra a un administrador único. La asamblea puede limitarle las actividades o los negocios por los cuales puede representar a la sociedad esa persona. Digamos, si esto es importante, una sociedad que tiene administrador único necesita que la escritura social o la asamblea le haya autorizado a otorgar mandatos. Mientras que los que tienen consejo de administración, normalmente el consejo de administración tiene de por sí esas facultades. El administrador único, si no dice nada, el administrador único solo puede otorgar mandatos si la escritura social o la asamblea cuando lo nombraron lo permiten hacerlo. Entonces esto hay que revisarlo cuando uno tiene que otorgar un mandato para ver quién es el que lo otorga. Por eso es que podrán recordar algunos que cuando se hace una escritura el notario dice y la representación la acredita con el acta notarial de su nombramiento como gerente general, que a mi juicio tiene las facultades suficientes conforme a la ley para este acto. Y es por estas calificaciones tiene uno que revisar como notario que los actos que está participando, el que tiene ese cargo específico, sí los puede hacer y están dentro del ámbito para los cuales se le otorgó representación legal de la sociedad. En las sociedades en comandita, son los socios comanditados los que tienen exclusivamente la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. En los socios hay dos tipos de socios en las sociedades en comandita, los comanditarios y los comanditados.
Y los comanditados tienen estas facultades de manera exclusiva. Un socio comanditario no puede ser el administrador de la sociedad y representante legal. Tienen que ser los comanditados. El otro es básicamente un participante industrial, perdón, un participante capitalista. El comanditario solo da dinero para el negocio. Los gerentes tienen las facultades y las atribuciones que establezca la escritura social y las que les confiera el Consejo de Administración. Se supone que el órgano de administración es el que nombra al gerente. No nombra al gerente de la asamblea. Aunque obviamente, como es una facultad del órgano de administración, la asamblea o la junta general de socios también pueden nombrar gerentes. Pero es el órgano de administración el que tiene a su cargo de manera natural el nombramiento de los gerentes. Tienen de por sí, con el simple hecho de ser gerentes, las facultades de representación legal y de ejecución para el giro de la sociedad. Y los gerentes rinden cuenta de su gestión ante el Consejo de Administración o el administrador único. Y si las facultades de los gerentes no están delimitadas, tienen las mismas facultades de un factor. El factor es el que tiene a su cargo la dirección de una empresa o de un establecimiento y tiene que tener la capacidad, de acuerdo con las leyes civiles, para representar a otro. Tiene que ser mayor de edad y encontrarse en el libre ejercicio de las facultades civiles. Los gerentes responden ante la sociedad por las mismas causas que los administradores. Por eso es que cuando veíamos las actas y el órgano de administración que responden ilimitadamente por los actos que hayan causado daño a la sociedad por dolo o culpa, los gerentes responden de la misma manera. Y la sociedad puede reclamarle a los administradores los daños y perjuicios causados por la no supervisión correcta de los actos, y los administradores pueden reclamarle a los gerentes cuando el gerente fue el que cometió el acto como tal. Entonces, aunque el gerente haya sido designado por la asamblea, le corresponde a los administradores la dirección y la vigilancia de su gestión, y responderán solidariamente con él de los daños de su actuación cuando haya negligencia grave en el ejercicio de las funciones. Entonces, lo que toca es a la Asamblea General determinar que hay negligencia en el ejercicio de las funciones de los administradores que permitieron que los gerentes cometieran los actos que le causaron daño a la sociedad, básicamente a los accionistas. Hay una institución de la representación aparente que está en el artículo 670. Y esto es que en materia mercantil yo no necesito comprobar que tengo frente a mí a una persona en un cargo que tiene las facultades suficientes para hacer el acto que estoy contratando con él, sino que por los propios actos que está realizando esa persona puedo entender que tiene la representación y por lo tanto no me puede llegar a decir que el contrato no es válido porque no tenía las facultades cuando hizo todo aparentando tener las facultades para celebrar ese acto. Entonces esto es muy importante en las negociaciones comerciales, que se establezcan muy bien cuáles son los límites de representación que tiene cada una de las personas que está actuando. Oigo un micrófono encendido, no sé si alguien tiene una pregunta. Entonces esto es importante, que los límites se fijen de entrada en negociaciones importantes. Las cartas de entendimiento y las cartas de intención normalmente o prudentemente deberían de incorporar quién es el que está encargado de la negociación y quién tiene la última decisión respecto a las negociaciones que se estén llevando a cabo. Porque si pudiera, en base en este artículo, si pudiera haber consecuencias para una sociedad que manda a negociar a alguien y luego
se retracta diciendo que esa persona no tenía las capacidades suficientes para esa negociación. Entonces este artículo nos debería de dar ahí parámetros para gestionar en materia de contratos con claridad respecto a qué puede hacer los que están delegados en esa negociación y qué no pueden hacer, a efectos de evitar que terceros de buena fe luego den por cerrado un contrato cuando simplemente eran negociaciones sujetas a una aprobación posterior. Los dependientes, que estos ya son los empleados que están encargados de atender al público dentro de un establecimiento, están facultados a realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo, como vender, digamos, eso es evidente. No requieren de un nombramiento que diga que tiene la facultad legal de representar a la sociedad para la venta. O sea, lo que realiza es una venta válida. Y los cobros, las entregas de mercancías y demás, todo eso es legalmente válido, salvo que se anuncie al público en lugares visibles que deben de hacerse los pagos de forma distinta. Entonces acá uno se encuentra con hay una venta de lámparas en la zona 10, en la cuarta o quinta avenida de la zona 10, que uno llega, habla con el vendedor le dice a uno, mire, está esto otro, ¿qué se va a llevar? Esto, y deme todo esto. Le preparo, por favor pase a caja a pagar, y uno encuentra que la caja está separada y cobra alguien más. Hay también una librería que tiene el mismo sistema, el vendedor lo atiende a uno, le va llenando el pedido y luego en caja cobran, y los vendedores no están autorizados para llevar a cabo el cobro de las ventas. Y tienen rótulos donde dice todo pago es válido si se hace en caja únicamente. Y es por esta norma en la que el procedimiento tiene que ser claro, porque uno entendería que en el momento de vender puede pagarle a cualquiera de los dependientes y llevarse uno su artículo como tal, que también para efectos de SAT tiene sus implicaciones, como vamos a ver ahorita. Entonces esta norma le permite al dependiente de tienda hacer cosas como recibir notificaciones, cómo entregar mercadería, y tiene evidentemente las obligaciones de SAT correspondientes como tal. Entonces, el Código Tributario nos dice que son responsables para el cumplimiento de las obligaciones en calidad de representantes, sin que ello afecte su patrimonio. Esto es todos los representantes legales, es decir, cualquiera que tenga un cargo dentro de la sociedad y por dicho cargo tiene la representación legal, que ya vemos que en lo mercantil es de derecho y puede ser representación aparente, salvo en el caso de dolo del representante. Entonces el representante, cuando comete algo por dolo, mala fe, con intención de dañar, es responsable de manera directa, patrimonialmente también. Normalmente la responsabilidad se limita a los patrimonios que administran, salvo en el caso de dolo, en el cual responde con su propio patrimonio, ¿verdad? Y todos los actos o omisiones que cometan los representantes, que incluye a los dependientes de tienda, también les da a los gente y no solo de la administración tributaria, al final se la da a cualquier otra administración, de poder hacer legalmente notificaciones a esas personas y de sancionarle, por ejemplo, cuando un dependiente tiene la instrucción directa de en toda venta se emite factura, se emite y se entrega factura, y SAT descubre que en una venta no entregó o no emitió ni entregó la factura, la sanción por eso es que va al establecimiento, a pesar de que se está actuando en contra de una indicación directa del comerciante.
Esta lo que servirá es, tengo que pagar la multa, pero esa multa se la puedo cobrar al dependiente o al representante legal que incumplió una orden directa de la asamblea como tal. Por eso es que ven en algunas cajas registradoras, en algunos negocios, que dice que se reporte a un número telefónico y el consumo es gratis si no le entregan la factura, y se reporte como tal, porque hace responsable ante no ante SAT, pero ante la administración de la sociedad a ese empleado que incumplió una orden como tal. Ante SAT, pues la sanción seguirá siendo de el eh, contribuyente como tal. Si cambio de administradores, gerentes y demás, tengo que inscribirlo en la administración tributaria dentro de los 30 días en que esto ocurra. Aquí es importante ver esto porque normalmente cuando uno va a las oficinas de los abogados y notarios y pide, se me venció el nombramiento o necesito un nombramiento nuevo para esta persona que contratamos y tal, se hacen las actas de consejo de administración, de asamblea, lo que sea necesario. Se hace el acta de nombramiento, se va al registro mercantil, se inscribe como tal y no se hace el cambio en la administración tributaria. Entonces es de vital importancia que esta actualización de datos se haga, porque luego se incurre en una multa y también da problemas en el RTU porque no hay representante legal vigente que pueda gestionar. Entonces esto nos va a dar problemas tanto en el RTU como con algunas personas que hacen y piden que el RTU esté inscrito y que coincida y demás, y entonces va a parecer que no coincide. Ahora con el RTU electrónico y la agencia virtual creo que es más fácil hacer las actualizaciones que antes, que había que ir a hacerlo directamente y personalmente el trámite, y entonces esto le causaba a los gerentes generales y consejos de administración que se hiciera una salida bastante, digamos así, medio chueca, en la cual inscribían en SAT a una persona en un cargo para hacer trámites y con facultades para trámites, pero con un cargo de casi que de gerente administrativo y SAT, y muchas veces era simplemente el mensajero porque era el que tenía que llegar a hacer los trámites y hacerse las colas. Y entonces en lugar de beneficiar a la administración tributaria con tener identificado quién estaba tomando las decisiones, tenía un nombramiento que en el fondo es falso porque no tiene ninguna capacidad de decisión, simplemente capacidades de hacer los trámites en SAT. Pero eso es a lo que ocurre con este tipo de ideas que se le ocurren a la administración, que pretende que los representantes tengan su foto y su huella grabada en la administración tributaria, cosa que no está en el código tributario como tal. Y muchas veces, pues, en las oficinas notariales se les olvida avisarle al cliente que tienen que hacer el trámite de actualización en SAT del nuevo representante legal en el cargo que haya sido electo o nombrado. Con esto entramos a un tema que es importante, el tema de bancarización obviamente para el módulo de comunicaciones y de defensa,